Hace unos días recibí un mail de agradecimiento por los vídeos que estaba subiendo, en el que además me contaba un poco su historia con la guitarra, cómo empezó, y me dijo una cosa que se me quedó grabada. Decía, siempre he tocado heavy metal, pero estoy intentando aprender jazz para mejorar. Y de ahí me vino una pregunta que a lo mejor te has hecho tú también. ¿Aprender jazz te va a hacer mejor en otros estilos? Hola familia, bienvenidos al canal, soy Juan Oliveira, desde aquí ayudándote a mejorar con la guitarra y el jazz. Y hoy te voy a decir las razones por las que pienso que aprender jazz sí te va a ayudar en otros estilos y también las razones por las que creo que no te va a ayudar. Porque si fuera tan sencillo como decir que sí directamente, no estaría dedicando este tiempo para hacer el vídeo. Así que vamos a ver 5 razones por las que sí te va a ayudar y 3 por las que no. Para que veáis que en general sí que pienso que es beneficioso, pero hay que tener cuidado también, no nos vengamos demasiado arriba y pensemos que el jazz es la solución de todos nuestros problemas. Primero vamos a hablar de géneros musicales. En el vasto y colorido paisaje que es la música, los estilos o géneros funcionan como distintos vecindarios, cada uno con su propio lenguaje, cultura y ritmo. Y todos se comunican entre todos. Vamos a encontrar parecidos razonables entre el jazz y el funky, entre el blues y el rock, entre el punk y el pop, incluso entre dos géneros que están aparentemente lo más alejados posibles, como son el jazz y el reggaetón. Por ejemplo, el ritmo bien cargado de síncopas, es decir, contratiempos, o incluso algo más cultural como el concepto del featuring, de traer a un artista invitado para que brille haciendo un solo en uno de los temas del disco. Vamos a ver ahora las características del jazz. ¿Qué tiene que tener una música para que la podamos considerar jazz? No hay una definición estándar que yo conozca, pero sí que he podido pensar en 4 características que me parecen importantes. En primer lugar, el jazz es una conversación. Si estás tocando en una banda, lo que toques va a influir en lo que tocan tus compañeros y viceversa. Realmente, el concepto de solo es muy simplista y no define bien lo que significa improvisar en una banda de jazz, porque da a entender que uno es el líder y los demás lo apoyan o van detrás. Realmente, todos los miembros de la banda están soleando al mismo tiempo, o mejor dicho, hablando a la vez. Y lo difícil es conseguir que la conversación sea coherente. Ni un monólogo, ni un guirigay alborotado. Aunque a veces se persiga una de los dos para crear un impacto. Y como en toda conversación, lo más importante es escuchar. Puedes callarte si no tienes nada que decir. Pero es inexcusable hablar si no estás escuchando. Y esto nos lleva al segundo punto, que es que el jazz es improvisado. Casi todo está improvisado. Es verdad que se pueden preparar arreglos y que si tocas a menudo con la misma banda habrá cosas que repitáis una y otra vez, porque sabéis que funcionan. Pero es un estilo en el que te tienes que dejar llevar por lo que sientes en el momento. Y esto implica, por cierto, que el jazz siempre va a tener fallos, porque simplemente a veces la decisión que tomas no es la mejor. Y esto nos lleva al tercer punto, que es, en el jazz no hay errores, hay oportunidades. Hay una historia en la que Herbie Hancock, que era el pianista de Miles Davis, cuenta que una vez se equivocó de acorde y tocó algo que sonaba muy fuera de la armonía que estaban tocando. Entonces Miles, en vez de enfadarse, lo que hizo fue adaptar las notas que estaba tocando con la trompeta y así consiguió que el voicing que había tocado Herbie sonara perfectamente bien. Esta es parte de la magia del jazz y es algo que no ocurre en tantos estilos. Y la cuarta característica que se me ha ocurrido del jazz es que es rítmicamente complejo. Normalmente cuando se habla de jazz se piensa en escalas complejas, en acordes complejos con muchas notas, en cromatismos. Pero también hay jazz que se desarrolla sobre un solo acorde, como por ejemplo So What de Miles Davis otra vez. Incluso hay jazz que no utiliza acordes y que es completamente libre a nivel armónico, con lo cual todo el conocimiento que has adquirido de armonía no te va a servir de nada. Y de hecho incluso puede llegar a entorpecer lo que tocas. Pero yo no he escuchado jazz que sea rítmicamente simple. Incluso en baladas y en temas rubato vas a encontrar fraseos que se desplazan, ritmos armónicos impares y síncopas. Entonces, ¿en qué te va a ayudar a aprender a tocar jazz? Bueno, en primer lugar te va a hacer salir de tu zona de confort. Una de las cosas que diferencian a los músicos que llegan a ser avanzados de los que no, es que dedican tiempo a estudiar las cosas on the edge, es decir, en el límite de las cosas que pueden llegar a tocar. El punto en el que no te caes, pero te tambaleas. Y es que tocar un solo siempre es intimidante, pero imagínate si el solo es improvisado. Incluso puede llegar a serlo más el acompañar a alguien y pensar que tienes que mantener tú solo el ritmo, la armonía y hacer que todo lo que el solista toca suene genial. A mí por lo menos me parece más difícil ser mejor acompañante que mejor solista. La segunda cosa es que te va a abrir el oído como nunca antes. Una de las características que todo músico tiene que dominar
es el oído, y en este sentido el jazz puede ser una masterclass, acelerada por la cantidad de cosas en las que te hace fijarte. Además, si te pones a sacar canciones de jazz de oído, transcribir canciones más sencillas, porque los estándares de jazz es verdad que suelen ser medianamente complicados, te va a resultar súper fácil. Y no solo eso, también te va a ayudar a memorizar más rápido. Tercera cosa, te va a hacer mejorar técnicamente un montón. ¿Por qué? Porque en el jazz hay grandísimos músicos de todos los instrumentos. Y si tocas la guitarra, imitar a estos otros grandes instrumentistas va a hacer que veas el instrumento de una manera completamente distinta y te va a hacer ponerte las pilas para encontrar cómo trasladarlo a tu propia voz. Y por último, que vas a aprender a ser un gran improvisador, y esto es importante para cualquier estilo. De una u otra manera siempre hay un poquito de improvisación en cualquier música que toques, o si quieres puedes llamarlo reacción a los estímulos inmediatos. Y el jazz, como hemos visto antes, es una conversación. Y saber improvisar y reaccionar a lo que está pasando a tu alrededor, ya sea un voicing de piano o un ritmo de la batería, es lo más importante. Vale, pero lo que no es cierto es que aprender jazz va a hacer automáticamente que para ti tocar cualquier otro estilo sea súper fácil. Yo por lo menos llegué a pensar esto cuando era muy joven. Y no es cierto. Ten cuidado con estas tres cosas. En primer lugar, que tienes que tener en cuenta las características del estilo que toques. Cada estilo tiene unas cosas únicas que lo diferencian de los demás. En algunas igual tienes que tocar cosas muy sencillas, pero tienes que poner muchísima atención al sonido para lograr algo muy específico. Por ejemplo, si tocas pop. Así que por mucho jazz que hayas estudiado, tómate un tiempo antes del ensayo o concierto para investigar lo que se espera de ti y prepararte lo mejor que puedas. Ten cuidado también con querer improvisar demasiado. Esto por lo menos a mí me pasó un montón durante mucho tiempo. No quería aprenderme nada de memoria. Y hay cosas, siempre hay cosas que tienen que estar aprendidas. Y muy bien. Hay cosas que siempre vas a tocar una y otra vez iguales. Y muchos músicos de jazz nos acostumbramos a tocar conciertos con pocos o incluso ningún ensayo, lo cual no te voy a negar que es muy divertido, pero no te va a valer siempre. Ten cuidado con el tipo de concierto que vas a hacer, no es lo mismo una jam session que estar tocando detrás de un artista que toca sus canciones y espera que ciertos arreglos salgan a la perfección. Por último, ten en cuenta que si tocas mucho jazz puedes desarrollar una alergia a repetir cosas. En el jazz en general no se repiten las ideas demasiado. Sí se utiliza mucho la repetición, pero no suele ser exactamente igual todas las veces. Y en otros estilos, justamente esto es lo que hace que se cree el groove. Esa fuerza que te va arrastrando en la canción y que hace que quieras que bailes. Por ejemplo, si tocas funky, probablemente tengas que repetir lo mismo una y otra vez exactamente igual y sin fallar una nota. Así que en conclusión, creo que si tienes estas tres cosas en cuenta, aprender jazz te va a hacer mejorar muchísimo como músico y puede cambiarte la vida. Es un camino precioso que te va a enseñar mucho de ti mismo y en el cual vas a hacer seguramente muchísimos buenos amigos en el proceso. Si quieres empezar, aquí te dejo un par de vídeos que te van a ayudar un montón. Nos vemos en el siguiente.